Hola comunidad 100% fiscal, hoy platicaremos de cómo atender y solicitar la reducción de multas emitidas por la autoridad fiscal. Bienvenidos. Les agradecemos su presencia el día de hoy. Bueno, el fisco ha modificado, ha fortalecido sus procedimientos de fiscalización y a pesar de que ahora el sistema electrónico funciona de una forma eminentemente diferente a como estábamos acostumbrados hace 10, 12 años, el contribuyente sigue cometiendo errores de carácter sustantivo como adjetivo en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Por lo tanto, la autoridad está emitiendo multas constantemente. A pesar de que pasamos la parte de la pandemia y hubo un momento de emergencia que la norma señala que es momentos en los cuales la autoridad no debería de estar emitiendo multas, el contribuyente sigue faltando en muchos aspectos al cumplimiento del pago de contribuciones, al cumplimiento de requerimientos por parte de la autoridad. Y ahora con los nuevos sistemas a través de los sistemas electrónicos, el robot que llamamos el famoso robot, pues el SAT es más fácil que localice cuando el contribuyente no cumple con sus obligaciones en tiempo y forma. Entonces están llegando muchas multas. La idea que tenemos los que nos dedicamos a esta materia es que será en 2023 el año en que la autoridad aplicará más fuertemente las medidas de apremio o multas para que el contribuyente cumpla sus obligaciones. Además que en la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio 23, el rubro correspondiente a multas es un rubro muy alto con diferencia a otros ejercicios. Entonces se espera que la autoridad tenga que apretar muchísimo más en este esquema. Y nuestra plática está orientada no a evitar que paguen las multas, no a evitar que no cumplan con sus obligaciones, sino a que las disposiciones de la ley se apeguen a la norma y en la medida de lo posible, si la sanción no es legal o la sanción no se apega a las disposiciones de la ley, pues tengamos que buscar la forma en evitar ese gasto, porque después de la pandemia las empresas están muy gastadas, están muy desgastadas en materia económica. Entonces les agradecemos mucho. Yo sé que se van a ir integrando poco a poco más gente a nuestra plática. Adelante, por favor, Dulce. Como saben, nuestra plática se fundamenta en el artículo 89, último párrafo del Código Fiscal de la Federación. Nuestras opiniones pueden ser diferentes a las de la autoridad, pero no desapegadas a la norma. Entonces, los invitamos a que conozcan estos argumentos que vamos a señalar y buscar sobre todo que las empresas aprovechen el máximo de su flujo de efectivo y no tengamos que hacer gastos innecesarios. Sí, adelante, por favor. Bueno, como ya saben, descarguen el material de esta plática en el link aquí en el chat. En unos minutos ya lo estamos colocando. Los que saben que no puedan descargar el material, manden un mensajito a nuestras redes sociales y con mucho gusto les haremos llegar el material. El material no está muy pesado, pero sí contiene información que les puede ser de mucha utilidad. Y también a los amigos que quieran obtener una constancia de su participación el día de hoy en la plática, también pueden mandar un mensajito y con mucho gusto les vamos a enviar esta constancia. Ya saben, los que son miembros de la comunidad, pues tienen acceso a información, a normatividad, a criterios del tribunal, del Poder Judicial, comunicados del SAT, muchas publicaciones, tesis, videos y más situaciones que les pueden ser útiles a los miembros de la comunidad. ¿Sí? Y quédense al final de la plática, vamos a obsequiar tres consultas referentes a multas. Están llegando, tenemos ahorita clientes que han llegado en carrusel multas, 25, 30 multas por diferentes errores. Hoy vamos a conocer cuáles son los motivos por los cuales la autoridad está emitiendo estas sanciones. Y vamos a conocer la diferencia entre infracción y multa. Hoy me acompaña la licenciada Carla Jessica Salazar Cuervo, la licenciada Jessica Edith Romero Pérez, el licenciado Arturo Manuel Cruz Conejo y la licenciada Valera Jocelyn Morales Torres, que han estado durante 20, 21, 22 de manera muy especial atendiendo un grupo de multas, aunque el despacho ha tenido multas desde hace muchos años. Estos 3 años han sido muy eficaces y para el despacho en cuanto a la cancelación de ellas o su reducción.
Sí, adelante, por favor. Bueno, ya les mandamos esta situación. ¿De qué platicaremos en esta plática, amigos? Bueno, primero vamos a platicar la diferencia entre una infracción y una multa, porque luego es muy común que señale las personas, es que me infraccionaron, ¿no? Si te infraccionaron, es un primer concepto, y después viene la sanción por esa infracción, ¿no? Vamos a diferenciar el mundo de la sanción administrativa. Es muy importante. Yo considero para nuestros amigos que no son abogados y a mis compañeros contadores que tenemos que conocer el origen de esa sanción, porque eso es lo que le va a permitir al contribuyente decir cómo evitar, cuando comprendamos esa situación, trataremos de hacerlo, vamos a evitar que nos suceda a la empresa este tipo de situaciones y de esa forma evitar que la empresa tenga gastos innecesarios. ¿Sí? Esta norma, pues es un mundo de normatividad que va desde el Código Fiscal de la Federación, en el caso de las multas federales. En el caso, ustedes son conocedores de que en muchos estados, los gobiernos de los estados llevan a cabo funciones de recaudación o de aplicación de multas por parte de impuestos federales, aunque ellos son entidades estatales locales, pero hay acuerdos de coordinación fiscal que hoy conoceremos muchos de ellos y cómo se aplican esas disposiciones. ¿Sí? Los convenios de coordinación administrativa en materia fiscal, entre muchas acciones. ¿Y por qué la autoridad estatal me puede aplicar esas multas? Vamos a platicar el origen de la multa, su clasificación, cuántos tipos de multas están. Muchos de ustedes van a decir, yo tengo esta multa, pero ni siquiera sabía que por esta situación yo sería sujeto de una multa. ¿Sí? Y lo que más importante que les interesa a nuestros amigos es conocer qué hacer como contribuyente para promover un medio de defensa. En realidad, nuestra plática está concentrada en ese punto. ¿Qué sugerirles a nuestros amigos? ¿Qué hacer para no ser sujeto de esa sanción? ¿Sí? Y vamos a platicarles muchos medios de defensa que existen, no solamente por la aplicación de la multa en forma directa, porque hay multas que solamente por su propia naturaleza las podemos evitar. Y otras que a partir de un juicio, de una auditoría, tenemos espacios para reducir ese monto de multas, facilidades administrativas que nos está dando a conocer la autoridad fiscal, medios que podemos solicitar su reducción y procedimientos ya ante otras autoridades a través de un recurso de revocación, de un juicio de nulidad, de un recurso de reconsideración, incluso del papel tan importante que juega Prodecon en este momento para muchos casos. Pues adelante. Y también, por último, vamos a platicar, amigos, sobre la resolución miscelánea 2023 tan comentada en estos momentos. Esa resolución, esa miscelánea 2023, a través de una cláusula que habilita a la Secretaría de Hacienda a publicar disposiciones a través del Servicio de Administración Tributaria, y esa cláusula de habilitación les permite fijar reglas para que logremos reducir las multas siempre y cuando cumplamos ciertos requisitos. ¿Sí? Entonces, nuestra práctica se va a concentrar en dos términos. En los procedimientos administrativos para reducir esas multas, y cuando no haya la posibilidad de que por la vía administrativa sea simple, pues tengamos que recurrir a los procedimientos legales. Adelante, por favor. Entonces, comentábamos a grandes rasgos cómo está esta situación de las multas, cuál es el origen de las multas. Nos regresamos una lámina, Dulce, por favor. Ya platicamos a grandes rasgos que el legislador, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, a través de las disposiciones, ubica que se trata de multas administrativas. Y aquí hay una situación bien interesante, amigos que nos acompañan, que no solamente en el caso de las multas aplicamos disposiciones del derecho penal, de lo que llamamos el derecho punitivo. ¿Y por qué aplicamos disposiciones de esa materia cuando estamos en el derecho administrativo? Porque precisamente la multa es una especie de castigo por haber incumplido las disposiciones legales. ¿Por qué? Porque no cumplí en tiempo y forma, porque no entregué la información que me requirieron, porque no presenté la declaración que me había solicitado la autoridad, un pago provisional, no presenté una informativa, y ahorita ya el catálogo lo platicaremos
de carácter más general. Pero por eso, cuando hacemos la defensa jurídica de las multas, tenemos que responder a la normatividad y a las disposiciones del derecho penal político. ¿Sí? La Suprema Corte ha determinado que efectivamente es válido ese procedimiento por parte de la autoridad administrativa porque precisamente se refiere a una sanción, a un castigo, aunque no hay disposición de carácter penal privativa de libertad por no cumplir esas multas, ¿verdad? Pero en estricto sentido se rige por esos principios. Ya mis compañeros me ayudarán en esa parte, ¿no? Entonces también algo que es muy importante, amigos que nos acompañan, esta de la cancelación de multas parece algo muy sencillo, pero no, debe de cumplir características del derecho, características del mundo legal, y entonces tenemos que hacer análisis de cada caso, de cada específico. Por eso muchos compañeros contadores nos llaman, o muchos administradores, economistas, o CEOs de la empresa que le dicen al contador, pues cancélelas, contador. Pues sí, pero nada más que el contador, a pesar de toda su experiencia y mi respeto a mis colegas contadores, pues hay disposiciones de carácter legal que tenemos que analizar. El lenguaje jurídico tiene sus laberintos y tiene sus interpretaciones. Entonces sí tenemos que buscar un apoyo de carácter legal, ¿no? Entonces tenemos, ya les comentamos de los medios de defensa, y a partir de 2014 se ha desnaturalizado mucho esas facultades que tiene el contribuyente de ser sancionado y evitar cómo evitar esa sanción. Hay una modificación después de las reformas de 2014 y las hemos visto de forma muy fuerte, ¿no? Y también algo que he escuchado mucho en las pláticas, me reúno con las empresas, nos dicen, oye, es que tengo una multa aquí, ¿y qué crees que el abogado me dice? Pues págala porque es una multa mínima, ¿no? No. No debemos de evitar eso, ¿no? Una multa por así sea la cantidad de 1 peso, 100 pesos, 1000 pesos, de acuerdo al monto, no hay multas mínimas. Todas las multas implican una sanción. Y el hecho de que no las atendamos, estamos colocando a nuestra empresa, a nuestro cliente, a nuestro defendido, en una situación de que lo va a volver a repetir y va a ser sancionado nuevamente. ¿Sí? Y todos entonces en esta materia, todas las multas deben de ser combatidas porque las disposiciones del 22 constitucional, si bien señalan disposiciones para su anulación, también señalan situaciones para que tengamos que evitar este tipo de acciones. Adelante, por favor. Entonces tenemos, amigos, cómo se trata, cómo vamos a cancelar esa multa, cómo vamos a llegar a que nuestra empresa no esté gastando recursos adicionales, porque tiene un costo. La multa, por más pequeña que parezca, tiene un costo para nuestros amigos, ¿no? Entonces, yo siempre empiezo con una parte a lo mejor un poco doctrinal, en el sentido de que debemos de conocer, ¿sí? ¿Por qué esas infracciones, esas acciones, esas omisiones se convierten en multa? Y también conocer qué debemos de hacer para llegar a evitar esas sanciones, ¿no? Y también conocer cuáles son esos actos ilegales, ¿no? Entonces, vamos a invitar a la licenciada Valeria Morales para que nos dé a grandes rasgos ¿por qué el contribuyente se convierte en un infractor o por qué en determinado momento esa omisión lo lleva a cometer este tipo de errores, Valeria? Y saber a grandes rasgos desde el punto de vista teórico cuál es el origen de la multa, ¿no, Valeria? Bienvenida, Valeria, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Efectivamente, como bien comenta el licenciado Raúl, es importante conocer cuáles son esos elementos que toma en cuenta la autoridad competente para determinar y emitir una sanción, ¿vale? Y bueno, en este caso vamos a entender primero qué es la infracción y cómo es que se origina. La siguiente, por favor. Ok. Una infracción se deriva de un acto que comete una persona infringiendo la ley vigente o que tiene como consecuencia, y de esto tiene como consecuencia una amonestación. Nos comenta el autor Miguel Ángel García Domínguez que la infracción es una conducta
típica, antijurídica y culpable que da origen al incumplimiento de una obligación fiscal de la que es correspondiente una persona física o moral, que debe ser sancionada con pena económica por un órgano de la administración pública, es decir, una autoridad fiscal. Ahora bien, las infracciones tributarias se derivan por acciones u omisiones por las que incumplen los mandatos, en este caso, normas tributarias, ¿vale? Ahora, la ley nos señala como infracciones todas las cuales pueden ser derivadas de una acción o omisión y con ello muy diversa la gravedad en el cual va a depender mucho la sanción que se emita. La siguiente, por favor. Ahora bien, hay que conocer en materia fiscal cuál es el objeto de la infracción, es decir, el bien jurídico protegido, en el cual nos dice que son los intereses o bienes tutelados por el derecho penal fiscal. Y bueno, esto quiere decir que es la necesidad social de recaudar oportunamente los impuestos para cubrir los gastos públicos. La siguiente, por favor. Sí, Valeria, precisamente qué bueno que tocas ese punto, precisamente a los amigos que nos acompañan, ¿no? El elemento fundamental de la sanción es porque la autoridad fiscal no logra dos objetivos, ¿no? Uno, el primer objetivo, no logra recaudar en tiempo y forma en los tiempos establecidos en el calendario y por lo tanto dice la autoridad, me estás causando un perjuicio porque yo no logro recaudar los ingresos o las sanciones que necesito recaudar esa actualización. Aparte de que me voy a tener recaudar esa actualización, tú me retrasas el momento de obtener ingresos y por eso te voy a sancionar, ¿no? Y el segundo elemento es porque efectivamente limita las facultades de la autoridad fiscal. Fíjense nada más qué cosas tan interesantes, ¿no? Por una parte, no logro recaudar y al mismo tiempo estás provocando que la autoridad no tenga los ingresos para cumplir con el objeto social que la norma señala, ¿no? Pero es súper interesante, ¿no? Ahí nace, por eso muchos amigos que nos acompañan, luego nos dicen, oye, es que, ¿por qué me multan, no? Pues te multan porque hay una disposición de ley que debemos de cumplir. Y si esa disposición de ley no la cumplimos, ese es el motivo de la sanción. Me dice el contador, no entregues el informe, no entregues la declaración. La consecuencia de no cumplir en tiempo y forma son estas sanciones, ¿no? Adicionales al cumplimiento de la entrega del recurso que generó la actividad económica por la cual tenemos que pagar un impuesto, ¿no, Valeria? Así es, licenciado, y bien, de ahí pues deriva de qué forma se realiza esta acción, ya que, bueno, aquí vamos a clasificar de dos maneras las infracciones, que son dolosas y culposas. Bueno, en este caso, las dolosas vienen de una razón de punibilidad. ¿Qué es la punibilidad? Es aquella conducta a la que tiene a la que la persona pasiva, la persona que comete el ilícito, ya sea física o moral, tiene la posibilidad de que apliquen una pena. Y bueno, de aquí deriva el contraponer el impulso ilícito. ¿A qué nos referimos? A la voluntad. Ahora bien, las infracciones culposas derivan de impedir que se dé nacimiento a los resultados, es decir, no tener en cuenta o bien ordenada inclusive nuestra materialidad es un ejemplo de ellos. Y bueno, también el inducir a la voluntad de abstenerse de ejecutar los hechos ilícitos, es decir, no pagar, por ejemplo, impuestos. La siguiente, por favor. Ahora bien, también aquí hay una clasificación en la cual tenemos las infracciones sustantivas y las formales, que de igual forma nacen de una acción, de un acto o también de una omisión, en el cual, bueno, aquí tenemos un ejemplo de las sustantivas, es que podamos evitar el fisco y de ahí se percibe una cantidad de lo que corresponde realmente a esa infracción. O bien las formales, que en este caso, bueno, son actos o omisiones que la empresa o el sujeto pasivo crean un riesgo en el cual el fisco no recauda en su oportunidad e íntegramente la suma que legalmente
se debe percibir. La siguiente, por favor. Exacto, Valeria. Y por eso les vamos a enseñar, amigos, cómo en determinado momento una sanción que aparentemente es legal o que aparentemente cumple las disposiciones de la ley, en la realidad es ilegal, ¿no? En la realidad no cumple las hipótesis que la propia norma nos señala. Por eso esta parte que les exponemos, para que ustedes sepan que cuando analizamos el origen de esta infracción, seguramente no cumple esas características, ¿no, Valeria? Y entonces, cuando analizamos esas infracciones, Valeria, ¿qué elementos deben de tener? Efectivamente, Lick, bueno, aquí debemos de conocer muy importante los elementos que toma en cuenta la autoridad competente para determinar y emitir que efectivamente se trata de un ilícito y también cómo determina una sanción. En este caso, los principales elementos son la imputabilidad, la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué es un antes, por favor? Gracias. Ahora bien, aquí vamos a conocer qué es la imputabilidad. La imputabilidad, como lo comentaba anteriormente, es aquella conducta a la que tiene la posibilidad de aplicarse a una pena. Es decir, es la aptitud o la capacidad que tiene el sujeto para tomar en cuenta que está cometiendo un delito. ¿De acuerdo? Y esto implica a una circunstancia pues ya de conciencia, de voluntad o involuntad, refiriéndose a la madurez o a la salud de la persona que está cometiendo este ilícito. La siguiente, por favor. Ok. También es importante conocer lo que es la conducta del infractor. Es decir, aquí vamos a clasificarlo en acción, omisión y la ausencia de la conducta. La acción, bueno, se realiza un acto que esté prohibido de la ley fiscal, es decir, de igual manera esto va a implicar una infracción fiscal y la omisión, como los ejemplos anteriores, de igual forma es no llevar a cabo un mandato o una orden de la autoridad fiscal y de igual forma nos va a implicar una sanción. Ahora, la ausencia de conducta nos dice que, bueno, en este caso existe un vicio en la voluntad, pues no hay una intención que de llevar a cabo la acción o la omisión, pero de igual forma eso no nos exime que haya una infracción. Es decir, se actúa contra una norma sin esa conciencia. La siguiente, por favor. Ahora bien, también existe la tipicidad. En este caso nos indican que la tipicidad es la descripción de la conducta establecida por el legislador en las leyes fiscales. Y así, bueno, en este caso es un elemento esencial de las infracciones tributarias, pues si no se encuadra en el tipo penal de las leyes penales tributarias, no se configura una infracción. Es decir, es la adecuación que hace la autoridad competente con el acto humano, bueno, en este caso la acción o la omisión, por el sujeto para una figura descrita por la ley, es decir, una norma. Vamos a encuadrar la acción o la omisión con la norma. Esa es la tipicidad. La siguiente, por favor. Sí, vale. Gracias. Ok. Ahora bien, la antijuricidad es la conducta ilícita o contraria al derecho que conjunto a la tipicidad nos permite determinar que estamos ante una infracción penal, dando paso a la imposición de una sanción. Es decir, aquí la antijuricidad y la tipicidad se relacionan y van de la mano. Sin embargo, no es lo mismo. ¿No? Aquí lo que hace la diferencia es que la tipicidad es la descripción de la ley, lo que ordena la norma, y la antijuricidad es la conducta que estamos conscientes que va contraria al derecho. La siguiente, por favor. Y bien, aquí, bueno, también está la culpabilidad, que es, bueno, la producción de un daño al ejecutar una acción y, bueno, este deriva a el no implicar o evitar los resultados que nos emite la autoridad. Es decir,
Aquí vamos a conocer el nexo intelectual y emocional que liga al sujeto, pero sin embargo también va refiriéndose a la voluntad y al conocimiento del hecho ilícito. El autor Fernando Castellanos nos dice que la culpabilidad se manifiesta de dos modalidades, el dolo y la culpa, tipificado con lo ilícito. Y bueno, de aquí que se provoque en el mismo resultado actuando como negligencia e imprudencia. Y bueno, aquí viene de la mano con la intención de no causar el ilícito. La siguiente, por favor. Ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis, Valeria. A ver, para nuestros amigos que nos acompañan y en los términos fiscales, ¿no, Valeria? A ver, yo soy el contribuyente, yo sé que tengo que presentar mi pago provisional el día 17 y no lo presento hasta el día 25, ¿no? Pero sin embargo la autoridad me manda una disposición al día 18 y me dice no cumpliste con tu obligación, ¿no? Sin embargo, también, amigos, en materia fiscal sabemos que hay disposiciones que la misma norma señala que si yo de acuerdo a mi RFC tengo 2 días adicionales para presentarlo, que si no he emitido mi formato de pago, entonces son también elementos que tenemos que considerar al momento de provocar la infracción. Pero de entrada, el contribuyente, pues yo no creo que haya un contribuyente en México que pretenda no pagarle al fisco en tiempo y forma, ¿verdad? Yo en este país todos somos muy obedientes y cumplimos en tiempo y forma, ¿no? Entonces, no esos elementos del dolo, de la culpa, de la causa externa, casi no se presentan en México, todos somos muy cumplidos en las obligaciones, ¿no? Entonces, el asunto es que después nosotros, el contribuyente culpa al contador, el contador culpa al cliente porque no hace el traspaso. Entonces, estos elementos, si bien son hipotéticos, en la parte real, pues casi nunca sucede, ¿no? Porque no hay ningún contribuyente que, yo no lo voy a pagar porque yo no quiero pagar, ¿no? No, el hecho en la realidad es que la autoridad evalúa esta conducta, ¿no, Valeria? Dice, hay una conducta que el contribuyente nunca los paga el 17, ¿no? Ni el 18, ni el 19, ni el 20. Entonces llega el requerimiento o simplemente se le pasó el tiempo, ¿no? Estos elementos, amigos, los evalúa la autoridad. Así es, ¿no, Valeria? Entonces, ¿qué elementos evalúa la autoridad para considerar esa infracción? Así es, licenciado. Y bien, va de la mano con el dolo, la culpa y la causa externa. En materia fiscal, el dolo debe tomarse en cuenta y probarse por la autoridad administrativa en la cual no vulnere los principios constitucionales que rige el procedimiento ya sancionador en este caso. Y de ahí deriva también el otro elemento que es la culpa. La culpa es, ya lo habíamos mencionado anteriormente, la omisión de la negligencia. Y bueno, en este caso, cuando se lleva a cabo la conducta sin orientar a la voluntad y la producción del resultado típico, pues nos va a generar de igual forma una infracción sancionadora. Ahora, aquí es muy importante mencionar una causa externa. En este caso, bueno, es por fortuito o la fuerza mayor. ¿A qué nos referimos? Bueno, aquí se debe a dos causas, ya sea aquellos producidos por su naturaleza o aquellos producidos por el hecho del hombre. En el cual, bueno, aquí en el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación nos indica que se impondrá la multa a quienes incurran en infracción a causa de fuerza mayor o a un caso fortuito, es decir, que por su propia naturaleza se originó y no hubo una intención. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí también un muy importante, pues es la punibilidad. Lo había mencionado anteriormente, bueno, es aquella conducta a la que tiene posibilidad de aplicarse a una pena, es decir, que vamos a catalogar que es un ilícito. Y bueno, en este caso, a toda infracción se le recae una sanción, es decir, el castigo, y la autoridad determinará e impondrá en el actuar en donde se va a ubicar la infracción, derivada también y conjunto a los elementos anteriores, los elementos mencionados anteriormente. Ahora bien, es preciso señalar que existen las excusas absolutorias. ¿Qué son las excusas absolutorias? Son aquellas condiciones o circunstancias
que liberan o reducen una responsabilidad de una pena jurídica o de una persona que cometió un ilícito. Y eso ya lo va a catalogar la autoridad competente. Sin embargo, es importante que en este caso nuestro contador, nuestro abogado conozca estas excusas absolutorias, ya que ahí, podemos reducir o hasta prevenir las infracciones. Y esas, a fin y al cabo, no son causas de ausencia de punibilidad, sino que únicamente son casos de ausencia de imposición de la pena. Aquí hay que tomar muy en cuenta este punto. La siguiente, por favor. Y exacto, Valeria, lo que tú señalabas, ¿no? Porque, a ver, amigos que nos acompañan. Estamos pensando en multitas, a lo mejor la multita que nos llegó de los 2,000 pesos, de 5,000 pesos, incluso voy a decir multitas de 17,000 pesos, 14,000 pesos. Pero cuando estamos hablando de multas, Valeria, derivadas de facultades de comprobación de la autoridad en un juicio de nulidad, en un recurso de revocación, ahí tenemos verdaderos multas muy serias, ¿no? Tenemos un caso en el despacho que el juicio de nulidad se determinó por la autoridad fiscal por 550 millones de pesos. Y la multa son 650 millones de pesos, 100 millones adicionales al monto del total de la diferencia determinada, ¿no? Ahí estamos hablando de multotas de veras, en el cual todos los elementos que hace referencia Valeria los tenemos que hacer valer, ¿no? Y también los hacemos valer en multas pequeñas, si nos vamos al juicio de nulidad, recurso. Estos elementos parecen muy sencillo, pero no. Hay niveles de aplicación de la multa, ¿no? Entonces, estos elementos que tú haces de reflexión, Valeria, son altamente importantes para nuestros amigos y sobre todo, por ejemplo, amigos, ahorita que tenemos las multas de la ley de lavado de dinero, ¿no? Son multas verdaderamente enormes. Y vayamos pensando, amigos, a los que nos acompañan, en las multas que se nos vienen con REPSE, porque ya la autoridad está aplicando los procedimientos REPSE y está revisando cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, cumplimiento de obligaciones en materia fiscal y cumplimiento de obligaciones en materia laboral. Entonces, las multas, estos elementos que platica Valeria, son altamente importantes para esos conceptos, ¿no, Valeria? Así es, licenciado, ya que, hay que conocer específicamente en qué momento se va a estar originando la infracción y de ahí poder también tomar en cuenta nuestra defensa, ya que gracias a estos elementos que va a tomar en cuenta la autoridad competente, pues va a derivar hacia dónde y hasta qué medio de defensa tomar para poder conocer si estamos cometiendo efectivamente la infracción o bien si estamos acreedores a la multa que nos están imponiendo. Exacto, Valeria. Pues muchísimas gracias, Valeria. Estamos en ese proceso. ¿Tenías algún otro comentario, Valeria? No, muchas gracias. Pues muchas gracias, Valeria. Y amigos, para que nos acompañen, vamos a ir observando que hay diferentes niveles de la multa, diferentes aspectos de la multa, y consideremos que no se trata solamente de las multas pequeñas, ¿no? Sino de las multotas, y a todas les vamos a aplicar el mismo procedimiento y la misma disposición y la misma conducta. Y entonces, en ese esquema, hablaba hace unos minutos Valeria de la tipicidad de las multas, ¿no? ¿Qué tenemos que analizar, amigos, a la hora que nos aplican una multa, por pequeña que sea? ¿Qué debo de hacer, no? ¿Qué debo de considerar? Y hemos tenido mucha suerte, ¿no? En conocer muchísimos criterios de la autoridad, muchísimos criterios de la propia autoridad, y también hemos tenido la oportunidad de tener un gran número de anulaciones en materia legal u obtener beneficios a través del procedimiento administrativo. Arturo, ¿tú de qué nos vas a platicar, Arturo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la participación en esta plática el día de hoy. Yo, licenciado, pues voy a continuar con el tema que estaba hablando la licenciada Valeria, pero ahora pues vamos a relacionarlo un poco con la sanción. Vale nos habló de que es una infracción, es decir, pues son acciones de no llevar a cabo una situación jurídica que es nuestra obligación, y por ese hecho pues vamos a ser acreedores a la introducción de una sanción, licenciado.
Esto es, la sanción es el castigo que se nos aplica a los particulares o contribuyentes a través del derecho derivado de violaciones o incumplimientos a nuestras obligaciones fiscales, pretendiendo por este medio, con la imposición de la multa, pues que el gobierno, o en este caso la autoridad fiscal, pueda asegurar el cumplimiento de los deberes y de nuestras obligaciones que están a nuestro cargo. Por ello, pues como mi compañera Valeria lo comentó, cada infracción tiene una sanción. La que sigue, por favor. Para esto, tenemos que entender que las características de una sanción es que deben proceder de una autoridad administrativa competente para determinarla, por medio de una acción jurídica. Asimismo, esta multa tiene que proseguir a la realización del incumplimiento de una obligación, es decir, establecernos cuál fue la obligación que no se cumplió y el precepto legal que, a su dicho, pues violamos, cumpliendo la finalidad de la persona del Estado para poder recaudar y otorgar, que esta multa también pertenezca al erario público. Y su imposición exige que tenga una observancia de un procedimiento administrativo, es decir, tiene que haber un procedimiento reglado para que la autoridad fiscal nos pueda imponer una multa. La que sigue, por favor. Bien, pues la que sigue, por favor. Bien, yo les voy a hablar de lo que es propiamente la multa, porque mi compañera les habló de la infracción. Entonces, como ya lo mencionó la licenciada Valeria, las infracciones son incumplimientos. La multa es la sanción principal que se nos va a imponer en pena pecuniaria por incumplir una obligación. Existen otro tipo de sanciones, como puede ser la clausura, la suspensión de actividades o la pérdida de la posibilidad de contratar con la administración pública o la pérdida del derecho de tener estímulos fiscales. Otros incumplimientos, por su mayor gravedad, licenciado, están tipificados como delitos, ya que el legislador, al momento de crear las leyes, pues estableció que una conducta como infracción fiscal y como delito, pues pueden ser mixtas, por lo cual puede traer aparejada la participación de un juez o también de la administración, de la autoridad fiscal, perdón. Por lo cual, pues bueno, para la imposición de la multa les voy a explicar rápidamente que primero está contenida a través del Código Fiscal de la Federación, en el artículo 39, donde las infracciones o sanciones de las mismas son para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y el artículo 67 del mismo ordenamiento legal establece que las autoridades fiscales podrán determinar las contribuciones y sus accesorios por las infracciones cometidas por los contribuyentes en el incumplimiento de sus obligaciones. Ahora sí, como usted lo mencionó hace un momento, licenciado, en la Ciudad de México, la Secretaría de Finanzas hoy en día puede llevar a cabo actos de fiscalización, cobro y ejecución de impuestos federales. Como bien lo mencionamos a grandes rasgos, pues esto es a través de la Ley de Coordinación Fiscal y de un acuerdo de colaboración administrativa, en este caso, entre el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo cual, ahí es donde a la Secretaría de Finanzas se le faculta para llevar a cabo la ejecución de cobros fiscales. Y en el artículo 322 bis del Código Fiscal de la Ciudad de México, se establece que estas multas que cobre la autoridad local pueden ser destinadas a fines y en los montos que la Secretaría determine mediante acuerdo de carácter administrativo. Por lo cual, pues en ese convenio se establece que por la autoridad local, en este caso Finanzas, ahora licenciado, nos va a poder llevar a cabo procedimientos de fiscalización en materia federal. Y bien, como vemos en la lámina, para que la autoridad fiscal nos imponga una multa, como usted ya lo mencionó, licenciado, tiene que cumplir ciertos requisitos. Primero, pues que la multa es una sanción de carácter pecuniario por violar la norma jurídica. Esta sanción es de manera económica. La multa se aplicará independientemente del cobro o la exigencia de las obligaciones fiscales. La que sigue, por favor. Adelante, doctor. Oye, Arturo, fíjate que qué interesante lo Muy que bien. tú señalas, Sí. Arturo, y creo que a nuestros amigos que nos acompañan, yo creo que hay que hacerles también hincapié en otro tipo de situaciones, ¿no? Miren, recientemente hemos tenido muchos casos revisados por la Secretaría de Finanzas en el cual el contribuyente no entregó la documentación que le solicitó la autoridad en tiempo y forma, ¿no, Arturo? Entonces le dice la autoridad, ok, lo primero que voy a hacer es multarte, ¿no? Yo te voy a requerir la información, aplica multas de 34,000, 40,000 pesos en esos niveles, y sobre todo que la mayor parte de la revisión por parte de finanzas ha sido por 2 ejercicios, ¿no, Arturo?
Los contribuyentes confiado en que no te pago la multa, y por lo tanto de inmediato lo que ha hecho la autoridad es que deja pasar los tiempos establecidos en la ley, pagas la multa o no la defiendes, y la autoridad lo que ha hecho es aplicar medidas de apremio adicionales, ¿no? Lo que tú hablabas, simplemente la medida de apremio por parte de la autoridad no se queda simplemente en la multa, puede ir más allá de la multa, ¿no? De hecho, va más allá con el embargo de cuentas bancarias, licenciado. Sí. Ahorita tenemos asuntos, ¿no? De cuentas congeladas, de situaciones por encima de que la autoridad debe de atender. Por eso, amigos, hay que atender de inmediato las multas, porque no las debemos de dejar pasar, ¿no, Arturo? Así es, porque como usted bien dice, el congelamiento de la multa es como medida de apremio, perdón, el congelamiento de la cuenta bancaria, actualmente la autoridad está manejando como medida de apremio, independientemente de la multa que ya fue impuesta, licenciado. Exacto. Entonces hay que tener mucha atención, porque aparentemente no lo reduzcan a que simplemente atendamos la multa, ¿no? Sino que si no defendemos correctamente la multa o le damos una atención especial, el siguiente paso de la autoridad son las medidas de apremio, ¿no, Arturo? Entonces, sí, claro, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Claro, cuando nos hacemos acreedores a la imposición de la multa, como usted dice, pues hay que justamente verificar por qué nos las están imponiendo, cuál es la causa o la razón. Y más allá, pues que eso de no atender esa multa, pues trae una complicación mayor, como ahora en día lo hace la autoridad fiscal, pues no nada más es el embargo de cuentas, puede ser bienes inmuebles o cualquier otro acto que la autoridad determine para asegurar el cumplimiento de una obligación, licenciado. Exacto. Acuérdense que en código ya platicaremos con Edith y con Jessica Salazar y con la licenciada Edith Romero, en el sentido de que la autoridad, pues la primera es, si yo me niego a entregar información, primero me va a multar, o incluso puede hacer uso de la fuerza pública para iniciar el procedimiento de verificación de las contribuciones, ¿no? Que están contenidas en el 42 del Código Fiscal, ¿no? Bien, pues para terminar rápidamente de hablarles de la multa, nos podemos ubicar en la 45, DUR, por favor. Nosotros tenemos que entender que la multa es la imposición por aquel incumplimiento a una obligación, pero esta trae aparejadas, pues, accesorios, como pueden ser los recargos y la actualización. Los recargos simplemente es el entendido en el que es por el tiempo en el que se dejó de pagar ese crédito fiscal. O la multa, pues se nos va a poner esa medida como accesorio de recargo, licenciado. Y bueno, actualmente la Ley de Ingresos de la Federación estableció unos parámetros de los cuales se toman en cuenta la tasa para aplicar los recargos y la regla 2.2.23 para justamente relacionar la Ley de Ingresos con el cobro de ejecución en materia de recargos. Asimismo, también la multa va a incluir una actualización. Esto es meramente por el simple paso del tiempo. La actualización pues se lleva a cabo por el proceso inflacionario. En el momento en que se nos impuso una multa, pues el dinero valía una cantidad, y por el transcurso del tiempo y el dejar de pagarlo, pues el dinero vale más y pues se tiene que actualizar. Estos son los accesorios que deben incluir una multa, por lo cual, como ya usted lo comentó, eso incluye la multa, pero para su emisión, licenciado, pues el artículo 21 de la Constitución Política establece que las multas deben cumplir con ciertos requisitos, es decir, que estén debidamente fundadas, es decir, establecer los artículos en los cuales la autoridad funda en derecho la emisión de la multa. Los motivos, pues, son los hechos y las circunstancias debidamente precisadas y relacionadas en el derecho, por lo cual da origen a esa multa. Se debe tomar en cuenta la gravedad de la infracción. Asimismo, debe haber una aplicación para la multa, debe haber un parámetro en un mínimo y un máximo. Esto para que se traduzca en que no es una multa excesiva, licenciado. Y ahora, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que no puede haber imposición de multas desproporcionadas. Y estas son cuando superan la capacidad económica del contribuyente, cuando ni siquiera se toma en cuenta la infracción. Hay infracciones que no tienen sanción, licenciado. También la autoridad puede imponer una multa excesiva cuando no ponderan la primera comisión de una infracción. Y pues en este caso no existe una variante entre un mínimo y un máximo, licenciado. El motivo por el cual pues hay que tener en cuenta justamente un análisis detallado al momento de ser receptor de una multa, en qué se funda la autoridad y cuál es la motivación de esa multa.
Y bueno, los casos por los cuales nos pueden imponer una multa las autoridades fiscales, pues puede ser por incumplimientos al Registro Federal de Contribuyentes, por no llevar correctamente el pago de contribuciones, omitir la presentación de declaraciones, no llevar contabilidad a la que estamos obligados, o simple y sencillamente no emitir CFDIs al estar obligados a ello, licenciado. Sí, exacto, Arturo. Ahorita tenemos muchas multas, amigos, que nos acompañan, porque el contribuyente, en el momento en que la autoridad fiscal federal como local solicita que le exhiban la contabilidad, de inmediato nos aplican las contenidas en el 80, 81 y 82 del Código Fiscal, pero adicionalmente a eso hay que echarle un ojo al 110 y al 111 del Código Fiscal, porque la no entrega de contabilidad se considera un delito fiscal. Entonces, qué bueno que se quede en la parte de la multa, ¿no? Pero entonces, amigos, hay que preparar rápido los documentos que nos pide la autoridad y no dejar que pasen 5 o 6 meses y no entregar la documentación, porque la autoridad, aparte de la multa, inicia procedimientos sancionatorios que pueden ser pues una congelación de cuentas o incluso iniciar un procedimiento penal ante la Procuraduría Fiscal, ¿no? Entonces, ese delgadito hilo que existe entre la sanción administrativa y la sanción penal es muy delgadito, ¿no, Arturo? Así es, justamente, parece mentira, pero como bien dice Vale, las infracciones son aquellos hechos que la ley nos prohíbe y es lo que nosotros tenemos que cumplir, más bien que verificar que no incumplamos para no ser acreedores a una sanción. Exacto. Tuvimos un cliente hace unos meses que llegó el contador con nosotros y llegó el cliente y el cliente estaba acostumbrado a que cada mes su contadora no presentaba pagos provisionales, ¿no? Y no pagaba. Y el cliente como que ya formaba parte de su presupuesto estar pague multas, ¿no? Nosotros le hicimos la observación, oiga, pues ¿por qué paga multas? Si es muy fácil que usted cumpla con esa obligación, son líneas informativas, ¿no? Bueno, pues técnicamente la contadora se molestó mucho con nosotros porque técnicamente hicimos cuentas y el cliente estaba pagando un promedio de entre 300 y 400 mil pesos anuales de multas, cuando el culpable o digamos el origen es que el contador no presentaba las informativas. O sea, no era posible eso, ¿no? Entonces, ya le hicimos ver al contribuyente que estaba pasando, pues ya saben, molesto el contador, y simplemente el contador percibía ingresos anuales correspondientes más o menos como al 20% del monto de las multas. Si él hubiera asesorado correctamente a su cliente, pues no tuviéramos esas multas, ¿no, Arturo? Bueno, pues muchas gracias, Arturo. ¿Tienes algún otro comentario, Arturo? No, licenciado, pues por el momento sería todo. Bueno, pues voy a invitar, ya tenemos entonces, amigos, tenemos la infracción, que es la conducta que no cumplimos, y después la multa. La sanción por no haber cumplido la conducta determinada en la infracción, ¿no, Arturo? Entonces, tenemos la multa como consecuencia del incumplimiento de la infracción, ¿sí? Ya ven que dice el policía, lo para en la calle y le dice, lo voy a infraccionar. Sí, pero me va a poner una multa y me lo voy a infraccionar porque cometió esta falta, no se pasó el alto, esa es la infracción. Y la multa es el costo económico o la sanción por haber incumplido esa disposición. ¿Sí me explicó? Para los que no son abogados, esa es la explicación sencilla. La infracción es la conducta no cumplida y la multa es el monto económico o sanción por no haberlo cumplido. ¿Sí? Entonces voy a invitar a la licenciada Edith y Edith, Jessica Edith ha estado el año pasado estuvo muy feliz Edith y Jessica Salazar porque estuvieron con don cancele multas ante el tribunal porque estuvimos analizando ante la propia autoridad fiscal, analizando precisamente esa clasificación de las multas y todo el procedimiento que implica ello, ¿no, Edith? Entonces, platícale a nuestros amigos cómo se clasifican esas multas y a grandes rasgos, algunos elementos de cómo podemos evitar esas sanciones dentro de esta clasificación de las multas y de su tipicidad, como bien lo decía Valeria y lo comentaba Arturo, ¿no, Edith?
Así es, licenciado. Buenas tardes a todos. La que sigue, por favor, Dul. Como bien lo comentó el licenciado, es muy importante analizar el fondo de las multas, el motivo por el cual las establece la autoridad fiscal. Pero previo a esto, hay que tener en claro que existen dos tipos de multa. La multa que conocemos de forma y la multa de fondo. ¿Cuándo estamos ante una multa de forma? Pues este tipo de multas las puede imponer la autoridad fiscal cuando a su consideración el contribuyente comete infracciones relacionadas con las obligaciones contempladas en el Código Fiscal. ¿Como cuáles obligaciones? Pues como no presentar las declaraciones, avisos o solicitudes que tiene obligación de presentar. También el no presentar las declaraciones o ya sea a través de los medios que la propia autoridad establece. Otro tipo de multa de forma es el presentar las declaraciones a requerimiento de las autoridades fiscales. Ahora, ¿cuándo vamos a estar ante una multa de fondo? Pues estas se pueden establecer por la autoridad fiscal cuando a su consideración el contribuyente comete una infracción relacionada con el pago de los impuestos, netamente con el pago del impuesto, como puede ser la omisión ya sea total o parcial de alguna de las contribuciones, del pago de alguna de las contribuciones, el declarar pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas por el contribuyente, el obtener una devolución, un acreditamiento o una compensación de manera indebida o en cantidad mayor a la que realmente corresponde, o en su caso, no enterar al SAT los impuestos retenidos. Pues entendemos que a veces el contribuyente funge como mero retenedor de otro contribuyente diverso. Teniendo esta consideración presente, es importante ahora señalar a la 58, por favor, que el Código Fiscal de la Federación nos va a establecer un catálogo enorme de las infracciones y las sanciones que puede la autoridad fiscal imponer a un contribuyente. Estas infracciones con sus respectivas sanciones las vamos a encontrar a partir del artículo 79, 80, 81 y demás. Específicamente, se tiene que las infracciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación son relacionadas a, las voy a enunciar a grosso modo porque el analizar cada una pues nos llevaría una plática entera y no solamente una plática de 2 horas, sino de muchísimo más tiempo. Este Código Fiscal nos establece infracciones y sanciones por cometer relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, con la obligación de llevar contabilidad, con las entidades financieras relacionadas con los usuarios del sistema financiero, también con las relacionadas a las empresas que se dedican al factoraje financiero y sociedades financieras de objeto múltiple. También hay infracciones y sanciones que pueden cometer las casas de bolsa, así como los contribuyentes que se dedican a emitir tarjetas de crédito, débito, servicios o lo que comúnmente conocemos como monederos electrónicos. A grosso modo, este tipo de infracciones están contempladas en el Código Fiscal de la Federación. Cada clasificación tiene una subclasificación a la cual, como les repito, no vamos a adentrarnos porque sería muy extensa esta plática. En específico nos vamos a enfocar a lo que en la práctica nos acercamos nosotros como abogados el año pasado. En la audiencia yo creo que hay abogados y no me van a dejar mentir. El común denominador que establecía como infracción y sanción la autoridad fiscal a los contribuyentes es lo que establece la fracción primera del artículo 81, con su correspondiente sanción prevista en el artículo 82 del mismo Código Fiscal de la Federación. ¿Qué nos establece este artículo 81? Pues nos establece las infracciones en que puede incurrir un contribuyente relacionadas con el registro, con
las obligaciones de pago de contribuciones, presentación de declaraciones, solicitudes, documentos, avisos y demás información. La que sigue, por favor, es la 73, por favor. La que sigue, por favor. Vamos a ver la 77. Vamos a ver un ejemplo de lo que la autoridad fiscal hasta el año pasado notificaba a los contribuyentes al determinarles una multa. Este cuadro fue obtenido de una de las multas que en el despacho se llevaron. A ver, ¿qué nos dice este cuadro? Pues en este cuadro la autoridad fiscal nos resume la motivación y la fundamentación que todo acto de autoridad debe de tener. Por motivación nos señala que esta multa fue determinada al contribuyente por haber presentado su declaración de pago definitivo mensual del IVA correspondiente al mes de julio 2021, fuera de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales. Ese es el motivo por el cual la autoridad dijo, tu contribuyente eres acreedor a esta multa. ¿Dónde vamos a encontrar esa infracción? Pues a consideración de la autoridad fiscal, esta infracción se encuentra prevista en la fracción primera del artículo 81 del Código Fiscal de la Federación, a la cual le va a corresponder la fracción prevista en el inciso D de la fracción primera del artículo 82 del mismo Código Fiscal. Pero para abordar un poquito más en este tema, necesitamos analizar a fondo qué es lo que nos establecen estos dos preceptos legales, con la finalidad de saber si es legal o no la imposición de la multa por este motivo por parte de la autoridad fiscal. La que sigue, por favor, Don. A ver, tenemos que el artículo 81 nos va a establecer que son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, de presentación de declaraciones, solicitudes, documentos, avisos, información o expedición de constancias y del ingreso de información a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Fracción 1. Por no presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales. Esa es una primera hipótesis o un primer supuesto en el cual se puede encuadrar el contribuyente para ser acreedor para ubicarse en la comisión de una infracción. También va a ser acreedor a se ubica en una infracción cuando el contribuyente presenta sus declaraciones, solicitudes, avisos o constancias que exijan las disposiciones fiscales a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otro supuesto en el cual se puede encontrar el contribuyente, es cuando estas declaraciones, solicitudes y avisos y constancias son presentados a requerimiento de la propia autoridad fiscal. Otro supuesto por el cual se puede incurrir en una infracción es cuando los contribuyentes no cumplen con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos o medios electrónicos a que se refiere esta fracción. Es decir, algunos de las declaraciones, solicitudes, avisos o constancias. O bien, cumplir con la presentación de estas declaraciones, solicitudes, avisos o constancias fuera de los plazos señalados en los mismos. Pero aquí hay que tener muchísimo cuidado. Tenemos que la autoridad debe de cumplir el principio de tipicidad, como lo comentó la licenciada Valeria en su momento, para poder establecer a un contribuyente una multa. A ver, aquí es, como lo comentó el licenciado Raúl al inicio de esta plática, es muy importante que quien analice una multa y quien pretenda impugnar una multa sea netamente un abogado. ¿Por qué?
porque el análisis de los preceptos legales debe de ser muy detallado para poder obtener una debida interpretación de lo que el legislador plasmó en la ley. Ya que justamente de una debida interpretación de la norma vamos a derivar si se puede o no se puede impugnar determinado acto de autoridad, como en este caso son las multas. Aquí tenemos que en un primer momento hay dos partes, por así decirlo, que contemplan esta fracción primera del 81. Y las podemos observar bien porque están separadas por el punto y seguido. Del inicio hasta el punto seguido nos señala una primera idea, ¿no? Como única, o sea, te vas a hacer, vas a ubicarte en una infracción cuando presentes tus declaraciones o demás avisos o solicitudes. Cuando no las presentes, cuando seas omiso en presentarlas, cuando estas las presentes en los medios que no corresponden, o bien cuando los presentes a requerimiento de la autoridad. Eso es una primera idea. La segunda idea, ¿cuál es? Cuando ya la autoridad te hizo el requerimiento y no lo cumpliste, o cumpliste este requerimiento, pero no dentro del plazo que te señala la autoridad cuando te requiere, ¿no? Mira, te falta que cumplas con esta obligación, te doy el plazo de 15 días. Pues yo lo hice al día 20. O sea, ahí la autoridad también te puede imponer una infracción con base en este artículo. La que sigue, por favor. Ahora, el artículo 82 nos va a establecer la sanción que le corresponde a quienes se ubican en alguna de las infracciones señaladas en la fracción primera del artículo 81. En este caso, en el ejemplo que les estamos señalando, nos estableció que el contribuyente se hizo acreedor a la sanción establecida en el inciso de fracción primera del 82, que va de 15,860 pesos a los 31,740 pesos. ¿Cuándo? Pues esta cantidad te la puede imponer la autoridad cuando no presentes las declaraciones en los medios electrónicos, estando obligado a ello, bien, por presentar tus declaraciones fuera del plazo, también por no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas, o por cumplir estos requerimientos fuera de los plazos señalados en los mismos. La que sigue, por favor. Ahora, teniendo una lectura general de estos dos preceptos legales, tenemos que el año pasado se combatió este tipo de multas justamente por esta fundamentación y motivación, y la mayoría se ganó, bueno, la mayoría no, pues, por la generalidad se ganó, no nada más en el despacho, sino con otros colegas que trabajan en otros despachos, justamente porque estaban indebidamente fundadas y motivadas este tipo de multas. ¿Por qué? Porque la autoridad nos dice, tú contribuyente, al presentar tu declaración por tal concepto de tal periodo, te haces acreedor, te ubicaste en esta infracción y por tanto eres acreedor a esta sanción. Sin embargo, la autoridad dejó de aplicar una debida fundamentación y motivación. ¿Por qué? La motivación que utilizó la autoridad fue por presentar sus declaraciones fuera de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales o legales, no recuerdo muy bien. Pero del análisis y de la debida interpretación que se haga al artículo 81, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, se podrá advertir que esa hipótesis que utilizó la autoridad para, bueno, esa motivación que utilizó la autoridad para imponer a un contribuyente una multa no existe en la ley. Y si no existe en la ley, obviamente es ilegal la multa, porque sería contraria al principio de legalidad. El principio de legalidad nos establece
que todo acto de molestia que derive de la autoridad fiscal administrativa o la autoridad que sea debe de estar prevista en la ley. En la ley no establece en su fracción primera del artículo 81 que el contribuyente comete una infracción por presentar sus declaraciones fuera de los plazos establecidos en la ley. Establece una sanción por omitir la presentación de los mismos, por presentar esas declaraciones usando un medio diferente al establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por presentarlas a requerimiento de la autoridad, por cumplir los requerimientos fuera de los plazos establecidos en el propio requerimiento, pero no por presentarlas fuera del plazo establecido en la ley. O sea, eso es muy importante tener en cuenta y es por eso que reitero lo que les comentó el licenciado Raúl hace un momento, que es indispensable que esta labor de impugnar o combatir una multa, ya sea en sede administrativa o ya en sede jurisdiccional, sí sea realizada por un abogado para tener la pericia necesaria a efecto de poder interpretar debidamente la norma. Ahora, también estamos frente a una incompatibilidad de leyes, por así decirlo, porque por un lado, el 81 ni en su fracción primera ni en ninguna otra de sus fracciones que lo integran, prevé como infracción el presentar las declaraciones fuera de los plazos previstos en la ley. Sin embargo, el 82, que establece las sanciones que le corresponden a las infracciones previstas en el artículo 81, sí establece que determinada multa le va a corresponder a aquellos contribuyentes que presenten las declaraciones fuera del plazo previsto. O sea, ahí estaríamos ante una problemática legal, porque el legislador, al momento de redactar la norma, no previó dicha situación, lo cual también podría ser un argumento en caso de querer reforzar su juicio de nulidad, o en el supuesto, que no es como del todo erróneo, que la sala que resuelva el juicio de nulidad, pues considere que esa multa que se combate es legal. O sea, aquí ya tendrían como un argumento para llegar en su caso al amparo, justamente porque no existe relación alguna con lo previsto en estos dos artículos, porque si bien se prevé una sanción, no se prevé la infracción para esa infracción, licenciado. Exacto, Edith, y qué bueno a nuestros amigos que nos acompañan haciendo un breve resumen de lo que señala Edith, la licenciada Edith. Es el sentido de que muchas veces le llegó la multa al contribuyente y nuestro amigo contador o nuestro amigo administrador de la empresa, el CEO de la empresa, pues dicen, pues págala, ¿no? Pensando que el hecho de haber presentado la declaración fuera de tiempo era suficiente para sancionarse, ¿no? Porque la infracción así lo señala. Pero si te vas a la hipótesis de la infracción, pues esa infracción no existe, ¿no? Ahora sí, como diría un buen amigo de nosotros, se trata de mitos, ¿no? De mitos fiscales que tiene que analizar el abogado. Y después, como dice nuestro mismo amigo, dice, pasamos del mito fiscal al mitote fiscal, ¿no? O sea, no al mitote grandote, un mito grandote, sino al mitote fiscal, porque no hicimos un análisis real, ¿no? Entonces, el hecho, amigos, es que muchas multas de las que pagamos o que no defendimos, técnicamente la falta de fundamentación y motivación, pues es que la autoridad no lo cumplió, ¿no? Y además creemos que hay disposiciones en ley que no existen, ¿no? Entonces tenemos que analizar, por eso la necesidad de que nuestros compañeros abogados que nos acompañan, pues podemos anular o buscar la forma de reducir esa multa porque ya no cumplimos. Ahora, cuando ya la multa la tenemos ya en la puerta, Edith, cuando ya realmente cometí la infracción,
cuando ya no tengo salida, pues la autoridad también me da muchas oportunidades, ¿no? Y las desconocemos, ¿no, Edith? Entonces, vamos a invitar a la licenciada Jessica Salazar, ¿verdad? Para esta parte, Edith. Así es, licenciado. Sí, pues muchas gracias, Edith. Nos queda muy claro tu exposición. Y entonces, el primer elemento, amigos, es que hay que analizar las multas para ver si no estoy cometiendo un error y estoy pagando algo que no debo de pagar. Y cuando ya realmente ya tengo que pagarla, ¿qué pasa? La autoridad me da muchas facultades y me da muchas atribuciones y me da muchas facilidades. Y entonces, ¿qué hacemos ahí, Jessica? ¿Qué hacemos cuando decimos, bueno, pues ya no tengo salida y ya la cumplí, ¿no? Ahora sí, ya no tengo. En la primera etapa decimos, podemos simplemente pedir su anulación porque efectivamente nunca cumplí esa hipótesis, o dos, la autoridad no fundamentó y motivó esa multa y la puedo eliminar. Pero ¿qué pasa, Jess, cuando ya estoy en el ojo del huracán, ya estoy claro que la debo, y ahora qué hago, ¿no? Y si es verdad, el otro mito, ¿no? Que la autoridad me permite reducir esas multas porque ya no existe la condonación, que aunque de plano no existe, nunca ha existido la condonación de multas, ¿no? Sino ha sido porque la multa no es un impuesto, ¿no? Exactamente, licenciado, exactamente. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Y sí, justo lo que está diciendo usted magistralmente, la condonación de multas no existe. Realmente lo que existía anteriormente era la condonación de impuestos. Sin embargo, es algo que ya no podemos encontrar en nuestra normatividad al día de hoy, toda vez que se reformó el artículo 28 de la Constitución justamente en 2020. Entonces, ahorita podemos hablar en materia específicamente de las multas, de lo que es la reducción de multas como un mecanismo alternativo para justamente pues eliminarlas o tratar de reducirlas incluso hasta un 100%. El artículo 74 del Código Fiscal de la Federación así lo establece. Entonces, este es uno de los mecanismos que podemos encontrar para pues brindar ese tipo de apoyo a los contribuyentes cuando pues ya se encuentran, como bien lo menciona, con el problema, ¿no? Y obviamente vamos a depender también del tipo de multa que haya determinado la autoridad fiscal para ver el procedimiento que se va a seguir, ya sea para reducción o si en algún momento lo que se pretende es pues dejar sin efectos completamente la multa, pues sí se puede ir a algún medio de defensa, ¿no? Desde el recurso hasta algún tipo de amparo, ¿no? Depende la multa. Si quiere podemos entrar en materia en esta parte de la reducción de las multas. Y pues justamente, ¿no? Podemos encontrar que la reducción de las multas solamente se va a poder dar cuando las multas hayan quedado firmes. Esto es que el término para su impugnación haya pasado. Y también se puede dar, más bien no se puede dar cuando se esté impugnando ya por otra vía. Por ejemplo, si llegó la multa por, por la no presentación de alguna declaración y el contribuyente opta por presentar un recurso de revocación, bueno, pues no se va a poder llevar paralelamente este procedimiento de reducción de multas a menos que se desista del recurso de revocación, si es el caso, o juicio de nulidad o lo que haya interpuesto el contribuyente. También otro punto a considerar es que, como se platicó anteriormente, cuando te determinan una multa o un crédito fiscal que ya incluye las multas, lo más común es que si no se pagan, la autoridad fiscal proceda a la ejecución, porque pues no se han pagado y esos créditos se hacen exigibles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede que embarguen, ¿no? Desde bienes muebles, las cuentas bancarias y demás. Entonces, cuando estamos en este mecanismo de reducción de multas, se puede como tal solicitar la suspensión, obviamente siempre y cuando el contribuyente garantice. Entonces, no está peleado que presenten su solicitud de reducción con que se vayan al embargo, ¿no? O sea, depende del tipo de multa, como bien lo mencionaba el licenciado, hay multas muy pequeñas y hay multas muy grandes que a lo mejor se pueden garantizar durante pasa el procedimiento de reducción de multas, ¿no? Obviamente el porcentaje de la reducción de la multa va a depender de la multa y del procedimiento como tal que se deba seguir. La que sigue, por favor. Ok, en general podemos hablar que la procedencia de la solicitud de reducción de multas la encontramos en la miscelánea fiscal, específicamente para este año en la regla 2.14.5. A grandes rasgos tenemos que la procedencia va por infracción a todas las disposiciones fiscales y aduaneras. Este supuesto nos da entrada a cualquier tipo de multa, básicamente.
También tenemos que se puede solicitar esta reducción por las multas que se determinen por impuestos, ya sean determinadas, mejor dicho, estas multas por motivo de la omisión de contribuciones de comercio exterior, que ese es un caso muy particular, o las multas, por ejemplo, que sean autodeterminadas por el contribuyente, así también las multas que se determinen por declarar pérdidas fiscales mayores a las que realmente son sufridas, también por el incumplimiento a las obligaciones fiscales distintas de las obligaciones distintas a las obligaciones de pago de los contribuyentes que tributen en los títulos 2, 3 y 4 de la ley del ISR, que son personas morales, asociaciones civiles y personas físicas. Y también pueden optar a la reducción de multas, todas ellas que hayan sido impuestas a los ejidatarios o algún tipo de contribuyentes en particular que tienen ciertos beneficios. La que sigue, por favor. Yo voy a hacer un comentario ahí, Jess, claro que sí. Señalas, y a nuestros amigos que nos acompañan, si nos regresamos a la lámina de la licenciada Jessica. Fíjense que hay una cuestión bien interesante ahorita en este momento, porque hace 3 años, ¿no? Ya fue cuando hicieron la modificación y se adicionó el artículo 69B bis. Tenemos el 69B que tenemos en el caso de las empresas fantasmas que comúnmente se conocen, ¿no? Las empresas que realizan operaciones fiscales inexistentes. Y por eso la autoridad, ahí el hecho de haber aparecido en esa lista, pues también nos tiene restricciones para cancelar esas multas, ¿no? Pero independientemente de eso, tenemos el 69B bis que se refiere a la utilización de falsas pérdidas fiscales, ¿no? Es muy común que teníamos al contribuyente que tenía 100 pesos de utilidad y lo que hacía era declarar una pérdida fiscal de 110,000 pesos adicionales para que yo tuviera pérdida fiscal en 110. Y la autoridad ha estado muy atenta en esa situación, ¿no? Porque ahora los sistemas electrónicos le permiten al SAT identificar de inmediato ese esquema. Y lo vamos a ver en nuestra plática de la declaración del ejercicio y en nuestro curso de estados financieros de febrero y marzo, de cómo tenemos que tener mucho cuidado porque ahora vamos a tener un comparativo, ¿no? En la declaración del estado financiero, de los datos que plasmamos en 2022 con los que plasmamos en 2021. Pero lo que le quiero decir es esto. El hecho es de que la autoridad ha estado muy atenta en los procesos de fusión, escisión y liquidación de empresas y si existe esa pérdida fiscal. Era una práctica muy común de muchas empresas que tenían mucha utilidad, compraban en teoría una empresa con pérdida fiscal. Y entonces no pasaba más que la autoridad lo sancionaba y le decía, pues sabes que esta pérdida fiscal no existe y por lo tanto no te la voy a permitir. Sin embargo, la disposición ahora ya es con la 2.14.5, es muy estricta en estas falsas pérdidas fiscales, ¿no? Entonces, sí, a nuestros amigos que tienen cuidado en eso, hay que tener mucho cuidado en esas situaciones y revisar los estados financieros de cuando utilicen una empresa con esas características, ¿no es? Exactamente. Sí, justamente porque independiente a las facultades de comprobación que puede tener la autoridad o incluso la facultad de gestión, como lo comenta el 69 bis, pues tenemos también esta parte de las multas, ¿no? Entonces, ahora sí que pueden ser varios actos de autoridad que pueden recaer a este tipo de prácticas. Entonces, sí se tiene que tener mucho cuidado con este tipo de conductas. Sí, gracias Jessica. Sí, la que sigue, por favor. Ok, regresando al tema, me gustaría exponerles esta parte en el sentido en el que quede claro que el tipo de procedimiento que se va a llevar a cabo para ese tipo de reducción va a depender 100% del tipo de multa que se haya impuesto al contribuyente. Es decir, no es lo mismo el procedimiento que va a ser de reducción de multa, que va a ser un contribuyente que está durante las facultades de comprobación, que lo multaron porque está en alguna auditoría, alguna revisión de gabinete y demás, a un contribuyente que cumple debidamente con sus obligaciones fiscales y a lo mejor se ha atrasado en la presentación de declaraciones de pagos provisionales, por ejemplo. No es lo mismo y tampoco es lo mismo el porcentaje que se va a reducir, depende la multa básicamente. En este caso en particular, ustedes pueden ver proyectado los requisitos para la reducción de multas derivadas de facultades de comprobación. Entonces, aquí, ¿qué nos dice la autoridad y qué es rescatable? Evidentemente, ustedes se pueden ir a la regla 2.14.13 en el supuesto que quisieran analizar específicamente por lo que hace a este tipo de contribuyentes,
pero a grandes rasgos lo que la autoridad fiscal nos dice, si tú estás en una auditoría y quieres acceder a ese tipo de reducción de multas, bueno, lo que se puede hacer es que puedes hacerlo siempre y cuando se pague el contribuyente que está siendo auditado, se pague además de los impuestos propios también los retenidos, recaudados o trasladados y accesorios por el ejercicio o periodo revisado. Es decir, yo te puedo ayudar con la reducción de la multa siempre y cuando cumplas con los impuestos que yo estoy determinando aquí que efectivamente no pagas. Entonces, como bien lo mencionaba el licenciado, puede ser que convenga, ¿por qué? Porque ya lo explicó la licenciada Edith, hay dos tipos de multas, de forma y de fondo. Entonces, las multas de fondo son del 55% de la contribución omitida. Es una multa bastante considerable. Entonces, puede ser que se diga, ok, pago el impuesto y me evito la multa. Estamos hablando del 55%, es bastante atractivo para el cumplimiento de estas obligaciones. Ahora, también, ¿qué puede decir la misma autoridad en ese sentido? Te dice, ok, puedes acceder a ese tipo de reducción de multa siempre y cuando se haya acreditado que estés cumpliendo efectivamente con las obligaciones de los 3 ejercicios anteriores al que me estés hablando. Entonces, al que tú me estés, digamos, actuando en este momento. Esto es importante porque ¿qué tal si dentro de esos 3 ejercicios anteriores al que está actuando se encuentra el periodo de revisión? Aquí te dice la autoridad, ok, sí puedes acceder a la reducción de la multa, pero voy a tomar en cuenta 3 ejercicios, los tengo que considerar a fuerza 3 ejercicios para que efectivamente pueda acreditar que has cumplido con tus obligaciones, brincándome tal vez el que tengas en auditoría, ¿no? Pero es importante que se considere si es que se encuentra en esta situación. La que sigue, por favor. Ok, aquí vamos a hablar de condiciones para que surtan efectos las reducciones de las multas y pues básicamente este es un claro ejemplo, ¿no? Puedes acceder a la reducción de la multa siempre y cuando hayas pagado las contribuciones que debes cuando te encuentras en facultades de comprobación, ¿no? Entonces, por ejemplo, también qué pasa cuando se estén hablando de multas, por ejemplo, por el incumplimiento de obligaciones que hayan sido autorizadas a ser pagadas en parcialidades. Ojo, eso es muy importante porque muchas veces los contribuyentes solicitan el pago de estas contribuciones en parcialidades o en pago diferido y que puede suceder que una vez que haya sucedido esta parte y no se cumpla con ello, también se pueden ser acreedores a multas. Entonces, es importante que se considere que se tienen que continuar pagando conforme al plan que hayan ustedes acordado con la autoridad fiscal, porque si no puede haber multas y se tiene que cumplir para que se pueda acceder a ese tipo de reducción. La que sigue, por favor. Ok, entonces, de manera general, hablando de una manera más práctica, vamos a hablar específicamente de qué es lo que tienen que hacer. Este tipo de reducción de multa, ustedes lo van a subir o se va a subir a través de mi portal. Entonces, esto es importante porque ahí nos tenemos que ir a lo que establece la regla 2.14.8 de la resolución miscelánea fiscal, acompañada de su específica ficha de trámite. Entonces, se va a hacer una solicitud que tiene que ser por escrito, cumpliendo todos los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación. Una vez que se tenga ese escrito, se va a ingresar la solicitud evidentemente con la multa. Supongamos que en este caso estamos hablando de un oficio porque nos ha llegado, oficios como tal, y dentro de un solo oficio están contempladas 10 o 20 multas. ¿Por qué? A lo mejor puede ser porque no se ha cumplido específicamente con la presentación, regresemos al ejemplo de pagos provisionales, en la fecha en la que se tienen que presentar. Entonces, en un solo oficio la autoridad está juntándome 20 multas porque no se presentaron de diferentes periodos, no solamente de un solo ejercicio, o sea, de diferentes periodos. Entonces, llega un momento en que ese oficio, la suma de todas esas multas son 200,000, 300,000 pesos, ¿no? Que obviamente pueden haber lugar a un embargo de cuentas si es que no se paga o de embargo de bienes. Entonces, aquí lo que procedería es que se puede hacer esa solicitud de reducción sobre todo ese oficio y tratar de lograr el mayor porcentaje de reducción por cada una de esas multas. Depende el por qué los estén multando. En este caso, porque si es porque no se pagaron o se pagaron o se presentaron extemporáneamente los pagos provisionales, hay una regla que vamos a ver un poquito más adelante que nos establece que se pueden reducir hasta un 100%, siempre y cuando se cumpla con todo este procedimiento. Entonces es importante que sí se tenga noción de que existe este procedimiento, ¿no? Una vez que ya se ingresa, la autoridad, si es que requiere información, pues podrá requerirlo dentro de los 10 días siguientes, y si no, pues simplemente al lugar a que resuelva. Entonces, resuelve y ¿qué va a pasar? Junto con tu resolución de reducción de multa se acompaña una línea de captura, en el cual te dice, a lo mejor te reduje en un 90%, págame ese 10%, porque es
es evidente y se desprende de la ficha de trámite que si la autoridad me reduce a cierto porcentaje, yo debo cumplir dentro del periodo de 15 días con ese pago, el pago restante, el que no me redujeron, para efecto de que surta efectos esta reducción. La que sigue, por favor. Esa es de manera general, ¿eh? Aplica para la mayoría de todas estas reducciones. Depende si es, por ejemplo, esta reducción de multas que estamos visualizando, puede derivar esa multa de la aplicación de pérdidas fiscales indebidas. Entonces lleva un trámite específicamente regulado en la regla 2.14.11. Y para la particularidad que les podemos mencionar es que la reducción no se va a dar propiamente del 100%, pero ahí la regla nos dice específicamente que puede ser hasta de un 90%. Siempre y cuando los contribuyentes, aquí es importante que lo considere, que pague la totalidad de las contribuciones que fueron omitidas, como en facultades de comprobación. Entonces, sí tenemos beneficios, pero también tenemos que cumplir con ciertos requisitos para ello. Sí, y eso, Jess, es muy interesante lo que tú señalas a nuestros amigos, porque recuerden que es una facultad de la autoridad fiscal o es una facultad que está contenida en código. Lo que debe de quedar bien claro, amigo, que no es ninguna facultad de la autoridad fiscal por buena gente, ¿no? Porque esto ya lo determinó el legislador en el código, ¿no? Lo que está haciendo la ley con la cláusula habilitante es dándole elementos para que se cumpla. ¿Sí me explicó? O sea, esto no lo dio ni la Secretaría de Hacienda ni lo dio el SAT. Esta norma la da el legislador. Y lo que hace la Secretaría de Hacienda con la cláusula habilitante es definir reglas. Y muchas reglas de estas son totalmente ilegales, ¿no? Porque ¿en dónde dice que con 3 años, ¿no? Cuando ellos lo están determinando a través de una regla miscelánea, ¿no? Pero sí la ventaja que tenemos es que el contribuyente sí tiene la facilidad de reducir ese impacto económico, ¿no oyes? Y además que te va a poner ciertas reglas que yo creo que muchas de ellas, a muchos clientes, amigos que se acercan a nosotros para apoyarles, a pesar de que la reducción es del 90%, o sea, si debo 1 millón de pesos y voy a pagar 100,000 pesos, pues es un ahorro de 900,000 pesos, ¿no? Pero muchos de ellos no lo toman de esa forma, ellos quieren el 100%, ¿no? Y ahora para cumplir ese 100%, pues hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, y 100% vamos a hablar del tipo de multa que se determinó. O sea, realmente no se puede establecer o no hay un porcentaje fijo para todas las multas, sino que, como bien lo comentaba la licenciada Edith hace rato, se tiene que analizar bien cuál es la multa, por qué está determinado y si la multa tiene posibilidad de ir con esta reducción de multas, que básicamente, como platicábamos, las más comunes hoy en día son por no presentar las declaraciones. Y esa es la regla, la que les digo que está en vigor a partir del año pasado y que continúa aquí para la resolución miscelánea fiscal 2023, la de la reducción hasta el 100%. Entonces, sí es importante que se acerquen a un perito en la materia, específicamente un abogado fiscalista que sepa distinguir qué tipo de reducción es, o en su caso, si es que no procede la reducción o el porcentaje es muy pequeño, a lo mejor tiene algún vicio de ilegalidad, alguna ilegalidad o inconstitucionalidad que la autoridad fiscal cometió en contra del contribuyente y pueda acceder tal vez a dejar sin efectos el oficio a través de un medio de defensa, ¿no? Como un recurso, un juicio de nulidad o un juicio de amparo. Exacto, y estas reglas, y hay que estar muy atento en las reglas, por ejemplo, esta regla, la 2.14.11, hay 2.14.12, esta, la 2.14.11, es especial para reducción de multas por pérdidas fiscales indebidas, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Ese es para ese tipo de trámite. Pues muy bien, Jess, por favor, continúa, por favor. Sí, la que sigue, por favor. Ok, la que sigue. Ok, la que sigue. Ok, vamos a irnos a esta regla. Ok, que para el caso y para que se vayan con la actualización al 2023, esto es como la regla que más se puede aplicar ahorita en el supuesto de la vigilancia en materia de presentación de declaraciones. Esto es sumamente importante porque esta regla, es lo que les decía, es prácticamente nueva y no sé si ustedes se encuentran específicamente ahorita revisando buzones tributarios y demás. No me van a dejar mentir, abren el buzón tributario y a cada rato hay
oficios en el que les dicen multa por no presentar el pago provisional en tiempo y forma, multa por no presentar o por presentar extemporáneamente el pago definitivo, o normalmente son por este tipo de omisiones en la presentación. Bueno, eso se llama vigilancia en materia de presentación de declaraciones. Y son masivas, como bien lo comentaba el licenciado. Son a situaciones que llegan a la mayoría de los contribuyentes y que muchas veces no son legales. ¿Por qué? Porque, como bien lo comentaba la licenciada Edith, no cumplen con el principio de tipicidad aplicado en materia administrativa, es decir, violan los derechos del contribuyente. Puede que el contribuyente se haya cometido alguna infracción, sin embargo, no está bien determinado por parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque son masivas, porque lo ocuparon para la mayoría de las personas, de los contribuyentes. En este caso, se creó esta regla. Y esta regla es un beneficio, ahora sí que para los contribuyentes, cuando pasan por esta situación, porque este tipo de reducción nos habla de que las multas van a poder ser reducidas hasta en un 100%, cuando se da este tipo de ejemplos como el que les estoy poniendo. Ahora, es muy importante que se deba considerar aquí que la misma autoridad fiscal nos dice que se puede acceder incluso hasta un 100% cuando el contribuyente haya cumplido con la obligación requerida. Es decir, específicamente, sí, a lo mejor no la presenté en tiempo y forma, pero ¿qué crees? La presenté al siguiente mes, o la presenté 2 meses después, o un año después si tú quieres, pero está presentada. Entonces, si se cumple con esa situación, a pesar de que no sea en tiempo y forma, se puede acceder a la reducción del 100%, siempre y cuando se cumpla con el procedimiento legal. Claro está. La que sigue, por favor. Sí, aquí es importantísimo lo que decía Edith hace un rato, ¿no? Sí. La tipicidad, ¿no? O sea, la norma nunca dice que se haya presentado fuera de tiempo. La norma simplemente dice, amigos, que no se haya presentado. Entonces, la hipótesis de la autoridad difiere de la propia norma, ¿no? Nunca dice fuera de tiempo, dice simplemente que no se haya prestado. Si yo la presenté y tú no me la habías requerido, entonces mi cancelación de multa es al 100%, ¿no? Mi reducción de multa es al 100%. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Se puede dar el caso para ese tipo de regla también, cuando el porcentaje puede variar, acuérdense que es hasta en un 100%, pero puede reducirse. ¿Y de qué va a depender esta reducción? Depende de la antigüedad y lo sumamente importante que fue un cambio a partir del año pasado. Antes la antigüedad se consideraba a partir de que se tenía que cumplir con la obligación. Por ejemplo, si yo emití la presentación de un pago provisional de enero 2016, pues se consideraba la antigüedad a partir de enero 2016. Hoy en día no, con esta regla. Con base en esta regla se puede tomar la antigüedad a partir de que se haya notificado la multa o bien, en este caso, que estén requiriendo el pago de la multa. Entonces, pues sí hay una brecha. ¿Por qué? Porque derivado de esa antigüedad es que el porcentaje de reducción aumenta. Entonces, por ejemplo, si a mí me notificaron que omití en enero del 2016, hoy, que estamos hablando de enero 2023, pues estoy hablando que pues mi antigüedad no es ni del año, entonces es procedente hasta el 100%. Entonces, es muy importante que se conozca esta regla y sus porcentajes. La que sigue. Ok, por parte de lo que hace a reducción de multas, tendría o podría comentar eso nada más, licenciado. Muy bien, Jess. Pues sí, pues tenemos, amigos, entonces estos elementos, estos mecanismos de reducción de multas que le permiten al contribuyente tener muchas ventajas y muchas desventajas en la aplicación. Y lo que más tenemos, amigos, pues son reglas que la autoridad misma ha establecido. Otra reducción de multas que tenemos están también en la parte correspondiente al Seguro Social. El Seguro Social aplica la multa y la podemos reducir. Tenemos multas en Infonavit, también la podemos reducir. Hay un mecanismo especial para Infonavit. También tenemos mecanismos para reducción de multas por la aplicación de la ley de lavado de dinero. Ahí las multas son muy grandes, sobre todo todas las operaciones que deben de cumplirse. También hay muchas multas por la parte de la institución bancaria. La institución bancaria es la que es sancionada, aquí veamos al revés. Aquí la institución bancaria es la que es sancionada por no cumplir las disposiciones del código, ¿no? Ahora tenemos muchos informes que los bancos presentan a la autoridad fiscal derivado de que el banco debe de conocer a su cliente. Ahí los que son sancionados es el banco, ¿no? Tenemos otro tipo de sanciones, por ejemplo, que tienen que ver con, que van a la parte administrativa, aunque no son fiscales,
las infracciones de tránsito, las infracciones en carretera, las infracciones marítimas, las infracciones en materia de ecología, las infracciones en materia, ahora con la parte de infracciones en materia de salud. O sea, toda la parte administrativa tiene un procedimiento. Y en nuestra materia, en la materia fiscal, existen muchísimos procedimientos. Entonces, eso es lo que les queríamos comentar, que tengan ustedes la certeza de que muchas de las multas se pueden reducir, Jessica, muchas de las multas pueden lograr un objetivo, pero sobre todo quisiéramos platicarles algunos, para cerrar nuestra plática, de algunos ejemplos prácticos, ¿no? Fíjate, yo les quería comentar a nuestros amigos que nos acompañan, que hace poco tuvimos muchas multas que determinó la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria, y llegaba la multa, y la multa pues se le llevaba al contribuyente, como decía Jessica, llegaban multas de 20, 25 multas en un solo documento, y se aplicaba el procedimiento con cantidades muy fuertes. No tuvimos oficios que determinaban 400, 500 mil pesos de multas, cuando el contribuyente pues no tenía esa percepción en un año, ¿no? Pero aparte, independientemente de que tengamos un procedimiento, de forma ilegal, los notificadores llamaban al contribuyente por teléfono, ¿no? Llamaban al contribuyente por teléfono y le decían, pague, por favor, pague, si no lo van a sancionar más. Y lo que hicimos nosotros fue presentar las denuncias ante la función pública y ante el propio SAT, y se tuvo que actuar contra el contribuyente, ¿no? Contra el notificador. Verificador. Bueno, sí, contra el verificador, pues que actuaban en forma ilegal. Esos elementos, amigos, también debemos de considerar. Les comentábamos también que hemos tenido muchas multas, en el cual la que ha estado muy activa es la Secretaría de Finanzas del Estado de México, como la del Distrito Federal, muy activos en la aplicación de multas, pero con una diferencia correlacionada con otros estados, en que ellos han estado, después de la multa vienen medidas de apremio, ¿no? Muy serias, ¿no? Como congelación de las cuentas bancarias, como este tipo de situaciones. Y unas que están muy complicadas en este momento, amigos, son las que se refieren a retenciones, ¿no? A retenciones por sueldos y salarios. Llega la invitación, te invitan, no la atiendes, y de inmediato te hacen el requerimiento de pago, el contribuyente no lo paga, y vienen las multas muy serias. Vienen multas muy serias, que vienen muy bien fundamentadas y motivadas por la autoridad. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y otro tipo de multas que también han estado apareciendo son unas multas muy serias en los procesos de verificación de la autoridad por parte de sus facultades de comprobación. Vienen muy bien fundamentadas en las liquidaciones, a diferencia de otros años, ¿no? Entonces, ahí estamos ya entrando en una situación más complicada. ¿Por qué? Porque la autoridad está actuando de una forma muy clara, porque no sé si han tenido ustedes acceso a información, pero el SAT estaba perdiendo muchos juicios en tribunales, pero de 2 años para acá ha fortalecido sus equipos de una forma muy drástica, y ahora le ha funcionado más al SAT a través de las invitaciones, ¿no? Te invita a recaudar más rápido, y la autoridad, por cada $1.25 que gasta para recaudar, está recuperando 2 pesos, ¿no? Entonces su costo es muy elevado, ¿no? O sea, su costo es muy bajo con relación al beneficio que obtiene, ¿no? Entonces, yo no sé si haya algunos amigos que tengan preguntas. Hoy hemos estado un poco cerrados en preguntas, pero si nuestros amigos no tuvieran preguntas, yo sé que este tema a veces es complicado, pero nos pueden mandar, yo sé que algunos dicen, no, yo no quiero que me vean aquí que estoy pidiendo de mis multas. Acuérdense que si nos llaman a través de los mensajes de buzón tributario, de nuestras redes sociales, les vamos a dar una consulta gratis a los 3 primeros que llamen, y les vamos a dar 1 hora de asesoría gratuita en materia de multas. Y a los que ya tengan asuntos más profundos, pues les damos todo el apoyo para que logren esa cancelación de multas que afecta al bolsillo del contribuyente, ¿no? Entonces, un elemento, no sé si quieras platicar, Arturo, sobre las formas de garantizar el interés fiscal cuando ya tenemos una multa, ¿no? Entonces,
ya tengo el procedimiento, ya me autorizó la autoridad y dice, sí tengo todos estos elementos que me pidió, sí cumplí con todos los requisitos, pero la autoridad me va a pedir que garantice, ¿no? Para que me autorice a tener esa multa y pueda yo pagarla en un tiempo razonable, ¿no? No sé si quieres platicarnos, Arturo, un poquito sobre esto. Sí, licenciado, claro que sí. Bien, nuevamente yo, pues buenas tardes. Bueno, pues yo les voy a hablar, bueno, en este caso voy a continuar el comentario de la licenciada Salazar respecto a las formas de garantizar y solicitar la suspensión de un interés fiscal. Derivado, pues en este caso, que puede ser tanto de un crédito fiscal como de una multa, como lo hablaba la licenciada Salazar. Bien, primero que nada tengamos en cuenta que la suspensión es una medida cautelar que nos va a otorgar un juez, o en este caso pues puede ser del Tribunal Fiscal o de un juez de amparo, ya sea si impugnamos una multa, por ejemplo, en amparo indirecto. La suspensión es a la ejecución de una multa o la actuación impugnada constituye una medida cautelar para dar efectividad a la promoción de un juicio contencioso administrativo o de un amparo. Esto es mantener el estado o la situación jurídica pues que no tengamos un perjuicio mayor a ello. Por lo cual, la suspensión constituye un paréntesis, es decir, va a mantener las cosas en el estado en el que se encuentran hasta la resolución de los medios de defensa pertinentes. Si el contribuyente, o en este caso, quien es el afectado, decide, recibe o sigue recibiendo actos de molestia o cobros por parte de la autoridad, pues esta se va a poder pedir la suspensión dentro del juicio de nulidad hasta antes de que se dicte la sentencia o el mismo juicio de amparo, a través de un escrito, en donde se nos va a solicitar que se garantice el interés fiscal de la multa o el crédito fiscal, depende de lo que corresponda, ya que, bueno, para que nos puedan conceder esta suspensión, el juez tiene que tener en cuenta que el contribuyente va a garantizar, o cualquier sea el resultado del fallo, pues antes de que ello pase o que se genere un perjuicio al interés social, haya una garantía de por medio. Esto es, para que se conceda la suspensión se requiere que no cause el interés a la sociedad, es decir, un perjuicio que genere, que en este caso puede ser al gasto público, por lo cual la vamos a solicitar otorgando una garantía de conformidad con lo que establece el Código Fiscal. La que sigue, por favor. El Código Fiscal nos establece que la podemos garantizar ante la autoridad a través de depósito de dinero, prenda o hipoteca, fianza otorgada por institución financiera autorizada, obligación solidaria, embargo en la vía administrativa o títulos valor. Bien, entonces, la licenciada Jessica nos habló rápidamente de cómo solicitar la reducción de una multa. Pero si nosotros vamos a impugnar a través de un medio de defensa una multa, nosotros tenemos que llegar ya con una garantía previamente establecida. Nos tiene que calificar la autoridad esa garantía, y aquí tenemos que hacer valer que se nos otorga la suspensión. Esa suspensión se nos tiene que conceder desde el momento en el que nos fue otorgada dicha suspensión a través de la sentencia interlocutoria, o bueno, en este caso del incidente en el juicio de nulidad, o a través de la interlocutoria que nos dé el juzgado de distrito. Debe contener la garantía del interés fiscal. Bueno, pues esta debe contener, además de las contribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como los que se causen en los 12 meses siguientes. Asimismo, bueno, es importante que tengamos en cuenta que para garantizar el interés fiscal, tenemos 30 días a partir de que surta efectos la notificación de la multa correspondiente. Pero bueno, hay unos elementos diversos, licenciado. Por ejemplo, si nosotros acudimos a un recurso de revocación, durante la sustanciación de ese recurso, nosotros no estamos obligados a ofrecer garantía, pero sí la vamos a ofrecer 10 días después a que nos sea resuelto ese recurso de revocación, con la salvedad de que, bueno, tenemos los 30 días para promover nuestro juicio de nulidad, en este caso, ante el Tribunal Federal de Justicia. Pues por mi parte, pues sería como todo lo referente a la suspensión y a la garantía, licenciado. Pues muy bien, Arturo, que es importantísimo, amigos, si vamos a combatir una multa, consideren que tenemos que garantizar, ¿sí? O en algunos casos yo les recomiendo, si sabemos que la multa la vamos a hacer favorable, pues en algunos casos les recomendamos, paguemos la multa, acautelan y después pedimos la devolución, ¿sí? Pues muchas gracias, Jessica, muchas gracias, Edith. ¿Alguien tiene algún comentario? O a agradecerles a nuestros amigos que nos acompañan.
y volverles a reiterar que el que necesite algún apoyo, con mucho gusto, les digo, vamos a regalar 3 horas ahí para los que quieran solicitar alguna información, envíenos un mensaje a nuestras redes, a nuestro WhatsApp, los que quieran una constancia de haber participado, los que les falte material y formen parte de nuestra comunidad. Este año vamos a estar muy movidos en las redes porque tenemos tenemos un fisco 2023 muy activo y va a estar seguramente solicitando nuestra presencia de todos, del contribuyente como de los asesores para lograr la cancelación no solamente de multas. Pues les agradecemos muchísimo su presencia y los invitamos a seguir formando parte de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.